Nuevo contacto de Portal Agropecuario y en este caso nos vamos a ir a Córdoba, Río Cuarto, a hablar con Heraldo Molleta, que es presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, según me dicen, una de las más fuertes de la provincia y también del país, no solo por la entidad, sino también porque los dirigentes son bastante combativos. ¿Cómo anda, Heraldo? ¿Cómo le va? Buenas tardes, un gusto. El gusto es mío. Bueno, en principio queriendo consultarle, ¿quién es Heraldo Molleta? No, un ciudadano común, un productor agropecuario que lleva adelante una empresa familiar y que sigue siguiendo el legado de mi padre, tanto en nuestra empresa como en lo dirigencial, tratando de hacer algo por el sector y trascender de eso también, ¿no? Que el sector se inserte en gran parte de la sociedad. Nosotros creemos que somos dirigentes agropecuarios, pero somos parte de una sociedad en conjunto y por eso la Rural de Río Cuarto hace tantas acciones que también tienen que ver con el bien común, no solamente de los productores. Pero un ciudadano con ganas de hacer algo más que llevar su vida personal adelante, ¿no? Acaban de terminar la Expo Otoño, que tiene, por supuesto, este correlato después con la exposición también anual que hacen de la rural. ¿Qué balance hicieron este año? Un balance muy positivo, dado que la Expo Otoño en la Rural de Río Cuarto siempre fue muy importante porque en su momento nosotros tenemos una impronta muy ganadera, ¿no? Y la Rural de Otoño se hacía alrededor de un gran remate, históricamente de un gran remate de reproductores de porcinos, lo cual es una actividad que, si bien sigue muy vigente, ha cambiado las formas y cambiado su genética y su tipo de producción, lo cual fue quedando chiquito, si bien seguimos haciendo nuestro remate tradicional de cerdos, ya no es con el mismo énfasis que se hacía antes. Entonces, empezamos a transformar esta exposición, hacemos un lindo concurso de novillos terminados, de vaquillonas y de terneros y terneras de invernada, que es un poco mostrar al productor de la zona que compra en su momento toda esa genética que se vende en septiembre en nuestro remate de reproductores y ver lo que realmente en el campo tradicional se hace y esa genética se ve expresada en esos animales que también van a un concurso que genera mucha satisfacción a los productores. Y en esa semana generar una semana de charlas y capacitaciones de temas de actualidad. Tenemos una jornada ovina que ya lleva el 9º año, conjuntamente con la universidad, el INTA, una cooperativa y la rural, hacen una jornada ovina para promocionar la carne ovina. Se ha formado un grupo que se llama la Red Ovina, tratando de promocionar como una actividad que ya deja de ser esa actividad que todos creemos que es tener la ovejita en el patio o el corderito para comer, sino transformarlo en una producción que puede traer mucho arraigo y puede traer una actividad económica importante. En eso está trabajando esta Red Ovina, que ya lleva el 9º año presentando todos sus avances en la rural. Y después distintas capacitaciones que año tras año se van sumando. Este año hubo un Congreso Nacional de Inteligencia Artificial, hubo también la segunda jornada de empresas familiares, algo muy caro a los sentimientos del campo, ¿no? Porque las empresas agropecuarias tienen mucho que ver con la tradición familiar y con las generaciones, ¿no? Y bueno, por ahí es difícil mantenerlas en el tiempo. Bueno, se están haciendo charlas de ese tipo, también charlas que tienen que ver con todo esto ambiental y que está en auge de la agricultura y ganadería regenerativa. También se hizo la segunda jornada este año. Y aprovechamos, y como la Rural de Río Cuarto logró en los caballos criollos ser categoría B, un evento realmente hermoso que reúne un montón de criadores de caballos criollos, con todo lo que generan las pruebas funcionales, de la parte campero. Este año se hizo la final nacional de la parte campero. Entonces, una serie de actividades que realmente generan un movimiento más que interesante. Y culminamos con el almuerzo de la familia, algo que creemos que un domingo al mediodía significa eso, ¿no? La familia. Y terminamos un almuerzo donde no hay discursos, donde no hay dirigentes, sino que somos un grupo de personas de la ciudad, de la región, del campo,
que terminamos esta exposición en un hermoso almuerzo, pasándola lindo. Por eso decimos que no es una exposición más chiquita que la de septiembre, sino que es una exposición distinta. Es otra exposición con otra impronta y, por supuesto, la frutilla del postre es la que hacemos en septiembre. Dentro de lo que son las rurales de Córdoba, ¿qué rol le cabe a Río Cuarto? Creo que Río Cuarto, bueno, por el lugar donde está enclavado, por la historia, por los dirigentes que pasaron y por lo que hicieron, que una rural tenga 90 años y con la impronta de Río Cuarto, más allá de las muestras de la presencia que tiene en la ciudad y región, la presencia que significa Río Cuarto dentro de la Confederación de Segundo Grado, que es Cartes, creo que, bueno, por su cantidad de asociados y por todo lo que ha hecho en la historia de la rural, nosotros sentimos que somos una rural con mucho peso a la hora de opinar, pero también a la hora de proponer. Y tratamos de no perder eso, ¿no? De poder representar realmente a los productores como ellos se merecen. ¿Cómo está viendo el sector? ¿Cómo está viendo la relación? O sea, yo sostengo que uno de los problemas más serios que tiene la Argentina es que no nos queremos reconocer como un país agroindustrial. Y al no reconocernos como un país agroindustrial, es como que tenemos al sector devaluado, y por eso me parece que al sector le ha ido tan mal con todos los gobiernos. De Menem para acá, por lo menos lo que yo vengo viendo, de Menem para acá, si no, le fue mal a los chicos, le fue mal daño a los medianos, a veces a los grandes. ¿Por qué cree que Argentina no termina de consolidarse y no termina de dar ese paso que necesita para que el sector genere lo que está generando? Primero creo que hay una cuestión de la clase política que cuando uno decide ser dirigente de cualquier cosa, barrial, gremial, político, es una vocación de servicio, de querer servir a la comunidad y administrar a la comunidad. Creo que la política partidaria, yo también puedo hablar desde la vuelta de la democracia en adelante, se encargó de hacer una forma de vida de los dirigentes, olvidándose de que atrás hay que administrar y crear las condiciones que son lógicas y que se necesitan para el desarrollo de los pueblos. Y después sí, es como dice usted, nosotros somos un país agroindustrial y no por capricho, es porque nuestro territorio está bendecido para eso, para generar materias primas, ¿no? Y esas materias primas poder industrializarla y vender lo que el mundo necesita o lo que es escaso en muchos lugares del mundo. Siempre decimos que producimos alimentos para 300 millones de personas y tenemos un país con el 40% de pobres nosotros, entonces no es un capricho y tampoco es un egocentrismo, es lo que nos toca. Y la verdad que no comprender eso y no potenciar esa riqueza que tenemos en pos de la riqueza de todos los ciudadanos de la Argentina, porque acá no debe haber ciudadanos de primera ni de segunda, estigmatizar a quien tiene la posibilidad de producir o industrializar, son las constantes que me parece que han sido por la incapacidad de los dirigentes o para tapar realmente los niveles que ha habido en su momento de corrupción o que hay o que habrá. Y es difícil, ¿no? Hacerlo ver, es difícil, a veces te dicen tenés que participar y a veces no todos tenemos que participar. Nosotros nos dedicamos a generar condiciones, a producir y los que estamos en el territorio le decimos y le planteamos lo que nos parece que nos falta para aún ser más eficientes. Bueno, es la gran discusión. Creo que hace años que no hay un proyecto de país que termina todo rondando en los números y en el populismo y en cuidar la elección que viene, porque cada 2 años tenemos elección y siempre hay que estar cuidando eso y siempre nos olvidamos del ciudadano común, del que produce, del que educa, del que cura y del que pone la mano de obra para todos los días sacar este país adelante. Creo que sin proyecto de país es muy difícil que podamos encaminarnos hacia una gran nación, ¿no? A veces me parece que hay como una especie de, no sé si de contradicción, pero sí de roce entre lo que piensa la mesa de enlace y lleva como propuesta la mesa de enlace a lo que piensan en el fondo los productores. ¿Es así?
En algún punto hay algunas de esas discusiones. A veces los dirigentes, cuesta formar dirigente y cuesta encontrar gente, pero muchas veces es más fácil sentarse en los escritorios de Buenos Aires o de las capitales provinciales y es más difícil salir al territorio y escuchar al productor. Nos pasa en nuestra provincia de Córdoba, donde parece que estuviésemos en la panacea, y realmente nos parece que, porque se habla con el gobierno de Córdoba, ya está todo solucionado, y no está todo solucionado. De hecho, nuestro rural, que tiene una muy buena relación con el gobierno de Córdoba, hemos sido terriblemente duros, pero duros por la realidad del productor y por lo que nos plantea el productor. Entonces, la realidad, no solo en el sector agropecuario, se ve en la calle, en el lugar donde vive la gente, en el lugar donde se sufren las falencias y en el lugar donde no llegan las cosas. Es muy fácil mostrar un caminito o una ruta en una pantalla de un teléfono, en una red social o en la televisión, pero aquel que tiene que transitar todos los días por un camino, que son 5 kilómetros que están buenos, pero tiene 35 que no se pueden transitar, y los chicos no llegan a la escuela, y la salud no llega, y los pueblos del interior se empiezan a vaciar. Esa es la realidad que a veces el político no ve y que el dirigente agropecuario que le toca llegar, en vez de fijarse qué es lo que pasa en su base, termina creyendo que lo puede solucionar sentado en un escritorio de Buenos Aires. Esas son las cosas que nos terminan pasando a quienes tienen las posibilidades de decisión. Se olvidan de quien tiene el problema, que es el ciudadano común. ¿Cómo ve la relación con este gobierno, no? Porque pareciera que hay sectores que tienen, o sea, como se han registrado cambios, porque evidentemente ha habido cambios en esto, hay que ser sincero y decir, bueno, del gobierno anterior, que porque te quiero, te aporreo y vivía maltratando al campo, a esta situación de hoy ha cambiado mucho, ¿no? Pero tienen expectativas de que esto se profundice, porque a veces pareciera que el tema de las retenciones es una cuestión de nunca acabar y siempre está como la manzanita que se va poniendo adelante, ¿no? Mira, hay una diferencia, es lo que decía, o sea, creo que este gobierno ha salido de la política tradicional y del cuentito tradicional. Veremos con el tiempo si es bueno o malo, ¿no? Pero uno cuando mira hacia los costados, ¿qué nos queda, no? La mentira de tantos años. Eh, Creo que este gobierno sí, sin duda, ha cambiado muchas cosas. Creo que quedan muchas por cambiar y creo que también hay mucho por mejorar, pero que lleva tiempo. Los años de desidia y los años de mentira y los años de no hacer nada no son gratis. A veces uno duda si este gobierno está haciendo todo bien. Seguramente no. O seguramente los tiempos de este gobierno no son los tiempos de la gente. Pero a veces uno se pregunta, ¿y de dónde venimos? Bueno, creo que eso es que todos generamos todavía alguna esperanza, no convalidamos la verborragia, no convalidamos el choque, no convalidamos, por supuesto, muchas de las formas, pero sí la decisión de ir hacia un rumbo, ¿no? Que no lo teníamos, que creo que hay cosas que hoy no se negocian, creo que hoy se terminó esa cuestión electoralista de despilfarrar el dinero con tal de ganar una elección. Creo que no se ha tomado ninguna medida populista como para que la gente esté contenta por unos días. Al contrario, todo el mundo sigue haciendo un esfuerzo enorme para llegar a fin de mes, para producir. Sí creemos que hay que dar certezas, que son los momentos de dar certezas. Las retenciones de nunca acabar, este gobierno prometió que cuando se pueda las va a sacar y sigue hablando muy mal de las retenciones. Y cuando nos ha sacado algún peso de encima, temporariamente dijo que eran temporarias, van a volver, y no nos gusta escuchar que van a volver, pero tampoco nos gusta la mentira, que nos digan, te la sacamos y no la sacamos nada. Bueno, seguimos confiando en la palabra del presidente de que este impuesto es un robo y que en algún momento, cuando los números se puedan acomodar, porque está claro que la economía se basaba alrededor de estos impuestos nefastos, cuando lleguemos a una reforma impositiva integral, provincia, nación, municipio, estos impuestos realmente desaparezcan y ojalá podamos aguantar todos los productores, que no quede ninguno en el camino, y al que le quede tocar en el camino que tenga un panorama por lo menos
certero para volver a empezar en esta actividad o en otra. Pero realmente necesitamos un país para el futuro y no parches para 2 o 3 años. ¿Cómo se hace para conciliar la empresa con la dirigencia? Es muy difícil, es muy difícil. Pero asimismo a uno le da la convicción de que pelea por lo que sabe y por lo que vive, y uno es uno más de los que tiene el problema. Hay muchos dirigentes que, y en todos los ámbitos, no hablo solamente en el agropecuario, que la dirigencia la toman como un pasatiempo porque son rentistas de sus campos o son rentistas de sus propiedades y hablan de dirigencia o hablan de los problemas sin sufrirlos. La diferencia que tiene esta sociedad rural de Río Cuarto, como seguramente habrá muchos dirigentes en el país, que desde el primero al último de sus integrantes, todos viven y producen en el campo. Todos viven de su actividad agropecuaria. Entonces, tienen la plena autoridad de hablar de lo que les pasa. Y también tiene esa posibilidad de que hay productores muy chiquitos, productores medianos y productores rondando lo grande que convergen en una institución que pelea por los derechos sabiendo de lo que está hablando. Nadie se lo está contando en tercera persona. La última, ¿con qué sueña? Sueño con un país grande como la naturaleza nos dio, con un país de gente honesta, con un país donde todos querramos estar, donde tiremos todo para el mismo carro, donde debe haber diferencias y distintos pensamientos, pero que no nos agredamos, que podamos convivir, coincidir, trabajar en las coincidencias, potenciar las coincidencias y sentarnos a charlar en lo que no coincidimos, pero creo que en el ámbito de un país respetuoso, de un país seguro y de un país que seguramente cuando nos pongamos de acuerdo no nos va a faltar nada. Creo que es muy poquito lo que uno pide, ¿no? Pero parece tan inalcanzable. Pero bueno, para eso estamos, para pelear y para dejarle ese país a los hijos. Estábamos dialogando con Heraldo Moyeta, presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto. Heraldo, le mando un gran abrazo y que tenga una buena semana. Un abrazo para ustedes y muchas gracias por siempre estar en contacto con nosotros. Un abrazo. No, al contrario.